nacional con respecto al uso del preservativo, aunque las campañas deberían hacerse todos los días, obviamente. Y para hablar de este tema, nosotros estamos con Miguel Pedrona, que es director científico de AHF para Latinoamérica y Caribe, que lo tenemos allí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la gente de aquí de Mendoza. Bueno, gracias. Bueno, cuéntenos por qué es el Día del Preservativo llamado mundialmente condón. En realidad es la búsqueda de poner un día en agenda y el día previo a San Valentín era un día que daba la oportunidad de poder hablar nuevamente de una de las herramientas que tenemos para la prevención de infecciones de transmisión sexual y también para embarazos no deseados. Bueno, esto, de acuerdo a estadísticas que tienen ustedes y que sabemos por el aumento de las infecciones de transmisión sexual, mucho no se usa el preservativo y es el método anticonceptivo más eficaz, sobre todo para prevenir, más allá de un embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué no se usa tanto? Tiene poca prensa. Bueno, creemos que hay múltiples variables. Vamos desde la falta de campañas desde hace mucho tiempo en el uso y el fomento del uso del preservativo. Por otra parte, la falta de implementación en forma homogénea de la educación sexual integral. También tiene que ver con las barreras para la accesibilidad. No es fácil llegar a que le den un preservativo en forma totalmente gratuita y el precio del mismo también es otra limitante, con lo cual creo que y seguramente hay otras múltiples barreras más en las cuales hacen de que cada día veamos menos uso del preservativo. ¿Cuánto sale un preservativo, ya que habla desde lo económico? Aproximadamente estamos hablando de unos 2 a 3 dólares, o entre 2.000 y pico y 3.000 y pico de pesos, y en un momento en el cual el bolsillo es bastante flaco, muchas veces esto conspira para que las personas compren un preservativo y luego lo puedan utilizar. Es así, lo que usted está diciendo. Bueno, veamos algunos números que nos ha facilitado el Ministerio de Salud de Nación y UNICEF cuando hablamos de esto y el aumento de las infecciones de transmisión sexual por este motivo, porque no se usa el preservativo. Solo el 5% de los adolescentes usa siempre el preservativo, muy poco. Y los jóvenes entre 15 y 24 años presentan los valores más altos de la ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, excepto en el caso del VIH, que se observa más en los adultos, esto según datos del Ministerio de Salud de Nación y de UNICEF. Veamos la otra placa. Las ITS tienen una alta incidencia, sobre todo la sífilis, que nosotros siempre venimos hablando de esta situación. Los jóvenes entre 15 y 24 años son los más afectados y representa esta población el 1%, y de este 1%, el 44% de los casos de sífilis. Es muchísimo y cada día se producen 200.000 nuevas transmisiones de ITS en América, según la Organización Panamericana de la Salud. Esto tiene mucho que ver porque los chicos no toman conciencia, porque nadie les ha explicado cómo se usa el preservativo. ¿De qué podemos decir esto ante el aumento, sobre todo en los jóvenes, que no los usan? En realidad, la disminución del uso del preservativo se da, no importa la edad. El aumento o la mayor frecuencia de nuevas infecciones de transmisión sexual, desde ya que se da en los más jóvenes por también que tienen mayor cantidad de relaciones sexuales que los adultos mayores. Pero en realidad lo que estamos viendo a todo nivel que no se está usando el preservativo y sobre todo como planteábamos y como se planteaba en un principio de esta nota, en aquellas que le llamamos poblaciones claves. Para nosotros, quienes trabajamos en salud pública, poblaciones claves son estas poblaciones dentro de la población general que tienen más prevalencia, o sea, tienen más personas que viven con VIH. En estas personas, como los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras y trabajadores sexuales, los usuarios de drogas inyectables, son aquellas personas que necesitan, o sea, son aquellas poblaciones que tienen mayor prevalencia de VIH y por lo tanto uno estimaría o querría
que el 100% de esas personas utilicen preservativos y en este caso solamente se da en el 33%. Luego el número sigue, si lo tomamos en población general, desde ya que hace 10 años teníamos un 35% de uso constante de preservativo en población general, que fue bajando al 15% en promedio. Y cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, es verdad que muchos miran sífilis, pero en realidad tiene que ver con la denuncia obligatoria que tiene sífilis, pero hay otras infecciones de transmisión sexual que no se denuncian y que es muy probable que estén por encima de esos números. Una de ellas es el herpes, otro es el HPV, y desde ya que lo que es clamidia, trichomonas, etcétera, son otras de las infecciones de transmisión sexual que venimos viendo en alta y que no solamente se cierra a la persona que tiene la infección, sino que muchas veces a las personas que la adquieren y en algunos casos en forma pasiva. Y en esto estamos hablando de también un aumento importante de la transmisión materno-infantil, de las infecciones de transmisión sexual, entre ellos la sífilis, en el cual produce abortos, partos espontáneos, malformaciones en los bebés, etcétera, etcétera. Qué importante todo lo que nos está diciendo. También otra de las enfermedades que se está viendo mucho, la gonorrea. Y me dio pie recién cuando habló del VIH. ¿Qué es lo que pasa en los adultos? Porque en los adultos es donde se produce la mayor transmisión. Si quieren, veamos qué es lo que pasa en los mayores de 55 años. Solo el 17% utiliza siempre el preservativo y es aquí que hablábamos que hay más diagnósticos de VIH, también datos del Ministerio de Salud de Nación y UNICEF. ¿Qué es lo que pasa? Faltan políticas públicas, faltan campañas, lo que hablábamos en un comienzo, porque en realidad hay que concientizar un poco más. Y depende mucho también del Estado en este sentido, porque que haya un aumento de estas infecciones de transmisión sexual es un problema de salud pública. Digo, está todo relacionado. Bueno, así es. Esto no es un problema que es de hoy, sino que lo venimos viendo desde hace muchos años. Lamentablemente, el VIH se cayó de la agenda y entonces tenemos que buscar estas alternativas de días especiales como para poder volver a hablar de VIH, volver a hablar de infecciones de transmisión sexual y volver a hablar del uso de preservativo. Algo que cuando muchas veces uno habla con algunas personas, lo que se asombran es que todavía esto sea un problema de salud pública y esto sea una pandemia. Lamentablemente estamos cerca, o podríamos estar cerca, de terminar con la enfermedad del SIDA para el año 2030. Esto fue una propuesta que tuvo la Organización Mundial de la Salud junto con UNUCIDA en el 2020. Y lamentablemente eso que está cerca, que tiene que ver con que hoy las personas que viven con VIH y tienen un tratamiento efectivo, y ese tratamiento efectivo quiere decir que tiene una carga viral indetectable, no transmiten el virus a otra persona. Si nosotros lograríamos que el 95% de las personas que viven con VIH lo sepan y que de ellas el 95% estén en tratamiento y ese tratamiento sea efectivo, podríamos estar pensando de terminar con la pandemia de la enfermedad de SIDA para el año 2030. Ojalá. Lamentablemente estamos lejos Sí. del 95% primero y de ahí para allá, o sea, en los otros 95% todavía un poco más lejos. Entonces, eso es una de las cuestiones que es necesaria para este trabajo en lo que es políticas de salud en salud pública. Claro, y prestarle ahora más atención a los tratamientos, ¿no? Y que no falten. Y para cerrar, sabemos que hay una campaña a nivel nacional y aquí en Mendoza esta tarde, y veamos que se llama la campaña Solo Úsalo. De 19 a 21, esto va a ser en la Plaza Independencia. Nos imaginamos que van a entregar preservativos. Muy breve, ¿de qué se trata esta campaña que también se hace aquí en Mendoza? En realidad el objetivo es, primero, por un lado, mostrar que el test de VIH, el test de sífilis son fáciles de hacer, en tan solo 15 minutos con una gotita de sangre, sin tener que hacer ninguna preparación, uno puede llegar a tener un resultado, y que también el preservativo es una herramienta
importante en lo que es la prevención y que entonces se va a estar distribuyendo preservativos en el lugar. Más allá de eso, porque seguramente hay personas que no solamente de Mendoza, en todo el país se va a estar llevando adelante estas acciones. Lo pueden buscar en ahfargentina.com. Ahí van a encontrar donde en forma gratuita acercarse a quien le quede más el lugar más cerca de cada uno, y que el objetivo en sí es, bueno, hoy estar hablando de esto, pero como bien decíamos, algo que deberíamos estar hablando todos los días. Bueno, buenísimo, súper claro. Le agradecemos un montón este contacto y bueno, ya hablar de este tema que poco se habla solamente estos días y en realidad hay que hablar un poco más y tener en cuenta que hay un aumento de las infecciones de transmisión sexual por esto, porque no se usa el preservativo. Así que le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Otro para usted y muchas gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, ya saben.